En el libro de Mateo capítulo 26, verso 39, Jesús dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al analizar estas palabras, muchos podrían llegar a pensar que Jesús tenía miedo de morir, pero si analizamos detenidamente las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús no le tenía miedo a la muerte. Pero realmente, ¿a qué se refiere Jesús si no se refiere a la muerte? Porque expresó estas palabras justo antes de morir. Cuando nosotros analizamos el libro de Mateo capítulo 10, verso 28, nos podemos dar cuenta que allí Jesús le dice a sus discípulos: no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el alma y destruir el cuerpo en el infierno. A esto temed. Aquí nos podemos dar cuenta que Jesús, que siempre caminó conforme a las palabras, que siempre caminó sin hipocresía, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que Él le dijo a sus discípulos que hagan, que no le tengan miedo a la muerte, era porque Él también estaba dispuesto a vivirlo. Por lo cual nos podemos dar cuenta que Jesús no le tenía miedo a la muerte. Pero cuando nosotros seguimos analizando la Escritura y nos vamos al libro de Mateo capítulo 27, al verso 46, nos damos cuenta que allí Jesús exclama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Entonces nos podemos dar cuenta que a lo que Jesús realmente no quería que pase en su vida, que lo que Jesús no quería que acontezca nunca en él, era la separación del Padre. Entonces, en este momento claramente nos dice la palabra del Señor que Él se separó del Padre, el Padre se separó de Él. ¿Y por qué hubo una separación entre Él y el Padre? Porque Él cargó con el pecado de la humanidad. Y en este momento Jesús cargó con tu pecado y cargó con mi pecado. Y como el pecado estaba sobre Él, en ese momento el Padre se apartó de Él. La palabra de Dios nos dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No fue que Jesús nunca pecó, sino que Él tuvo que cargar con el pecado tuyo y el pecado mío. Y en ese momento el Padre se apartó de Él. Jesús sabía que esto iba a pasar, porque el libro de los Salmos, capítulo 22, ya había profetizado el salmista David lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que el salmista había profetizado lo que Jesús luego iba a decir. Entonces ya Jesús sabía que esto venía y Jesús oraba constantemente al Padre para que lo ayudara a sobrellevar este momento. De hecho, estaba orando con sus discípulos antes de que esto acontezca. La palabra nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 que aquel que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados por medio de él. Así que si nosotros hoy en día podemos tener salvación, tenemos salvación por medio de Jesús de Nazaret. Gracias a que Él cargó con nuestros pecados, cargó con tu pecado y cargó con mi pecado. Nosotros perdimos el derecho a la salvación en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó. Pero el Señor vino a recuperar lo que se había perdido. Así que si todavía no has aceptado al Señor, te aconsejo que te acerques a Él, que lo recibas como tu único y suficiente Salvador personal, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que si tú y yo podemos tener salvación, es por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar descanso para el oportuno socorro. Que Dios te bendiga. Soy Henry Guzmán y recuerda, solamente en Jesús hay salvación.